Homilía del Padre José Ángel Fernández Martín, 11º domingo de tiempo ordinario, ciclo A. El Evangelio de hoy inicia con el discurso apostólico o misionero de Jesús. Y de este texto resaltamos tres partes. Primero, la urgencia de la misión. Jesús se compadece de las multitudes que andan como ovejas sin pastor y son mies que pide cosechadores. Segundo, llamado y envío de los 12 apóstoles. Y tercero, instrucciones de Jesús a los enviados sobre el anuncio del reino de Dios y los signos de liberación. Primero, nos dice el Evangelio que las multitudes estaban extenuadas y desamparadas. Esta es una imagen muy expresiva y actual de la realidad de tanta gente que vive perdida, alejada de los caminos de Dios. ¿Cuántos andan como ovejas perdidas, sin pastor? Y muchos de ellos son familiares o conocidos nuestros, con problemas y tristezas, quizá sin sentido ni orientación en la vida. Y si Jesús se compadecía de aquellas multitudes, también nosotros debemos llevar el consuelo y la luz de Dios a la gente que la pasa mal. Segundo, Jesús llamó a sus 12 discípulos. Jesús tiene ya muchos discípulos, y de entre ellos elige a 12, a quienes llama apóstoles, que significa enviados. Los 12 no eran los mejores a los ojos de los demás. Eran ignorantes, rudos, pescadores, publicanos. Uno lo negó, otro lo traicionó, los demás huyeron en los momentos difíciles. Sin embargo, Jesús les da el tratamiento de la levadura, los saca de la muchedumbre, los forma, y una vez convertidos en levadura, los inserta, los envía a la masa. Pues al igual que ellos, nosotros, los presbíteros, fuimos llamados, consagrados y enviados. Llamados quiere decir que fuimos, que somos amados, privilegiados, porque nosotros tampoco fuimos ni somos los mejores. Nos llamó de nuestras propias familias, de nuestras circunstancias personales, peculiares. Quizás muchos de nosotros andábamos muy alejados y sin embargo, porque nos amó, nos llamó, nos ama, nos elige, nos invita a seguirlo. Después fuimos consagrados, es decir, fuimos transformados en otros Cristos. Por tanto, esto nos debe hacer pensar y comprometernos que debemos desaparecer. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Cristo Jesús y debemos, como consagrados, ya que fuimos llamados, elegidos por Él y consagrados, debemos cumplir lo que nos encomienda. Y por eso somos enviados. Porque nos llamó y nos consagró, entonces nos envía. Somos ya un prodigio realizado en nosotros, pero no para nosotros, sino para los demás. Por eso el sacerdote es el hombre de la comunidad. Se debe dar y entregar a los demás. Tarea difícil y extenuante, pero ese es el reto, esa es nuestra ilusión, esa es nuestra entrega. Ser pastores con olor a ovejas. Pero cuánta necesidad hay de sacerdotes. Se dice, entre otros muchos argumentos, que sin el celibato, por ejemplo, habría más vocaciones sacerdotales. Pero Dios no necesita multitudes para llevar a cabo su obra de salvación. Como bien dice el beato Pablo VI en su hermosa encíclica sobre el celibato sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo no vaciló en confiar a un puñado de hombres que cualquiera hubiera juzgado insuficientes por número y calidad la misión formidable de la evangelización del mundo entonces conocido,
y a este pequeño rebaño le advirtió que no se desalentase, porque con él y por él, gracias a su constante asistencia, conseguirían la victoria sobre el mundo. Qué cierto es esto. Pues dos grandes obstáculos en la misión de la Iglesia son el afán del número y la confianza en los medios humanos. Dios nunca fracasa. Como bien dijo en una carta el gran santo sacerdote diocesano San Juan de Ávila al padre Diego Laínez, sucesor de San Ignacio Loyola, el fundador de los jesuitas, le decía: deseo que la gente de esta santa congregación no fuese mucha, no porque esté el bien en ser pocos, sino porque está en ser buenos, y de lo bueno suele haber poco. Y tercero, somos enviados a evangelizar todos. Para San Pablo, evangelizar no era motivo de gloria, sino que se lo imponía como necesidad. Ay de mí si no evangelizara. Porque evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios y perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Esto es algo de lo mucho que podríamos llamar, meditar, reflexionar y vivir de este llamado, de esta consagración y de este envío que el Señor nos hace. Quisiera compartir este testimonio, la experiencia de un famoso hombre llamado Fray José Guadalupe Mojica. En su autobiografía, Yo Pecador. Fue un gran cantor mexicano que nació en 1896 y murió en 1974. Y dice así: en mi juventud fui una verdadera calamidad, un irresponsable que me dejaba llevar por cualquier viento de tentación. Me llamaban el hombre de la voz de oro. Era el niño mimado del cine y del teatro. Mis triunfos eran apoteóticos en París, Londres, Berlín, Budapest, Constantinopla, Nueva York. Gozaba de riquezas, de honores y gloria. Me respetaban y me admiraban. Y aunque les parezca extraño, esa fue la razón por la que abracé la vida franciscana. Hace 3 años que llevo este hábito y pido a Dios que sea mi mortaja. Ni yo mismo puedo creerlo. Renuncié a todo por el todo. Sufrí una transformación en mis afectos, en mis pasiones, en mis deseos y hasta en mis pensamientos, a base de una lucha diaria, de una renuncia en ciertos momentos sangrante y desesperante. Pero la fe hizo en mí el milagro de morir al hombre viejo. A veces el mundo con sus atractivos me tiraba desde lo más íntimo de mi ser y sentí una voz imperiosa, ineludible: has jurado servir a Dios y a tus hermanos, y no a ti mismo en el mundo. Hasta aquí el testimonio de Fray José Guadalupe Mojica, de la Orden de los Frailes Menores, que se hizo fraile franciscano, dejando su fama, su prestigio, por la causa de Dios. Él también fue llamado, consagrado y enviado. Conclusión. Pidamos siempre al Señor, pero especialmente en esta Santa Misa, por nuestra Iglesia, que es apostólica, y por aquellos que han sido llamados a continuar hoy día la misión de los apóstoles. Roguemos al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Debemos orar mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Necesitamos, sí, muchos y santos sacerdotes, pero ustedes, laicos, deben entender que si no se comprometen a una acción concreta de evangelización, los sacerdotes y religiosas jamás podremos con todo. Si nuestra fe y religión fueran únicamente espiritualidad evasiva,
no seríamos fieles a la misión de Cristo ni a su mensaje de salvación y de esperanza, especialmente para esas multitudes que viven sin esperanza. Pidámosle al Señor entonces por muchas y santas vocaciones sacerdotales. Te bendice, Padre Ángel.